Muy bien. No, empezamos mal. ¿Sí? ¿Ahora? Bien, ahora sí. Buenos días a todos que estáis aquí, los que estáis detrás de la red de Internet, que se agradece mucho cuando uno está trabajando y tiene la oportunidad o está en casa porque está malito. Se agradece mucho que el Señor ponga estos medios a disposición de la Iglesia, ¿verdad? Hoy quiero compartir con vosotros un tema que me ha rondado la cabeza durante algún tiempo y es acerca del sentido de la vida. Como tenemos tiempo, hoy voy a tirar el récord y nos vamos a juntar con la Iglesia Maranata. ¿Parece bien? Porque explicar el sentido de la vida en, no sé, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿3/4 de hora? Es un poco difícil, ¿verdad? Cuando hay filósofos, pensadores, profetas, hermanos que fueron inspirados por el Señor, que intentaron explicar el sentido de la vida infinitas veces mejor que yo. Pero, como ha dicho Gustavo en su oración, que Israel hable lo que el Señor tenga que hablar, no lo que Israel quiera hablar. Y he de deciros que vosotros ya habéis estado hablando de parte del Señor, porque vuestras oraciones, porque las canciones van en consonancia con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que quería comentaros acerca del sentido de la vida. La presidencia también ha ido encaminada a esto. Y yo sé que Ali me dice que esto es un tópico, que el predicador siempre dice que las canciones, que las oraciones, todo va en consonancia. Claro, uno viene ya pensando en el tema y dice, pues mira, el hermano ha orado y parece que... Y sé un poquito más y me pisa la predicación. Pero no, esto es el Espíritu Santo, que se mueve. Y lo mismo que me inspira a mí a revelar lo que tenía en mi corazón, pues ha obrado en el corazón de Selu, ha obrado en el corazón de Pablo, de David, de Margarita, para elegir las canciones, para compartir, y las oraciones pues también. Esa es la comunión, eso es uno de los sentidos que nos da el Señor, por lo cual vivimos, que es para darle gloria, para darle honra y adorar su nombre. Pues quiero que me acompañéis al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, y a partir de aquí vamos a estudiar este texto tan rico que uno cuando lee y relee redescubre tesoros que yo no había visto antes y que espero compartir con vosotros. No sé qué es para vosotros, cuál es para vosotros el sentido de la vida. Si nos ponemos a observar lo que el mundo nos dice, pues para algunos probablemente sea la música. Sin música no podría vivir. Para otros sería el deporte, ¿no? El fútbol. Si no eres del Madrid, hermano, no tiene sentido. Perdón. No sé, gustos, aficiones, que uno los hace portadores de su vida y que sin esas cosas no pueden vivir. ¿Soy yo? Sí, no. Bueno, ¿sí? ¿No? No sé. Bueno, yo sigo. Vamos a leer el capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 13. En mi Biblia se titula El rico insensato. No sé, ¿la vuestra? ¿También? Bien, porque hablará de un rico insensato, ¿verdad? Bien. ¿Estáis despiertos, hermanos? ¿Sí? Bien. Vamos a leer. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho,
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, en mayúscula, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Podría terminar la predicación aquí, ¿verdad? Porque el texto es muy claro. Aunque sea una parábola, pero el texto es muy claro. Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Y como se puede apreciar fácilmente en nuestra sociedad, el sentido que le da a la vida, el propósito que le da a la vida, no es ni mucho menos el que estamos acostumbrados a escuchar desde aquí, ¿verdad? El que cada uno vive en su casa. Ni mucho menos. La sociedad ha perdido la perspectiva. No hay nada más que poner la televisión, iba a decir las noticias, pero es que da igual. Poner el programa que queráis, el canal que queráis, que es basura lo que hay. Si pones las noticias, peor todavía. Si pones un programa, quitando los animalitos del adorno, que por lo menos uno aprende algo, el resto para mí es basura. Hemos perdido los valores. La sociedad está en decadencia. No lo digo yo, nada más que hace falta asomar la cabecita por ahí y vemos atrocidades, ¿verdad? Pues en esta mañana, en esta tarde, quiero mencionaros a un filósofo que es contemporáneo nuestro, es decir, que vivió en nuestros días. Se llama Wallace. Si estáis pensando en el del Braveheart, no es este, es un filósofo. Y fue uno de los mayores pensadores de nuestro tiempo. Sobre todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la civilización, el pensamiento en general, y hoy día pues, es de obligada lectura si uno quiere enterarse bien de cómo está estructurada nuestra sociedad. No sé si habéis visto alguna vez en YouTube estos vídeos típicos de la gente que va a dar una charla a los universitarios, los de graduación, que van con su... Amén. Birrete. Y dan una charla ahí motivacional, ¿verdad? Y uno se le pone los pelos de punta, porque está hablándole a estudiantes que se han recién, iba a decir recién convertido, pero no. Eso, licenciado, se han graduado y le dan una charla para seguramente saber cómo desempeñarse en la vida, ¿no? O estas charlas que hay con un mensaje creyente, ¿no? Un mensaje cristiano en las graduaciones. Pues bien, este Wallace en 2005 dio un discurso a la Universidad de Ohio. ¿Correcto? Bien. En Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente, ¿vale? Lo voy a leer. Esto no me lo he podido memorizar. Es un poquito largo, pero viene muy bien al pelo de lo que quiero comentaros hoy, ¿vale? Dice, y he aquí algo raro, pero es verdad. En las trincheras del día a día de la vida, es decir, en lo más íntimo de uno, un adulto, lo dijo lo dijo un filósofo que es ateo, ¿vale? Él dijo, no existe el ateísmo. No hay tal cosa como la no veneración. Todo el mundo es creyente. Y quizá la única razón por la que debamos cuidarnos al elegir qué venerar es que cualquier camino espiritual, llámese Cristo, Alá, Yahvé, la Pachamama, las 4 nobles verdades, o cualquier sed de principios éticos, sea lo que sea que elijan, les devorará la vida, les consumirá. Bien. Si eligen adorar el dinero y los bienes materiales, nunca tendrán suficiente. Si eligen su cuerpo, la belleza y ser atractivos,
Yo he elegido esto. Ojo, siempre se van a ver feos. Ya me he liado. Y cuando el tiempo y la edad se manifiesten, padecerán 1.000.000 de muertes antes de que al fin les entierren. Es decir, si eliges esto, vas mal. Si eliges el dinero y los bienes, vas mal. En cierto modo, todos lo sabemos. Esto fue codificado en mitos, leyendas, cuentos, proverbios, epigramas, parábolas, en el esqueleto de toda gran historia. El verdadero logro es mantener esta verdad consciente en el día a día. Si eligen venerar el poder, terminarán volviéndose débiles y necesitarán cada día más poder para no creerse amenazados por los demás. Qué verdad, ¿verdad? Qué verdad. ¿Cierto? Si eligen adorar su intelecto, ¿ves? No me ha dado por ahí. Por algo será. Ser reconocidos como inteligentes, terminarán siendo, con perdón, estúpidos. Un chasco, siempre al borde de ser descubierto. Pero lo más terrible de estas formas de adoración no es que sean malas o pecaminosas, es que son inconscientes. Son el funcionamiento por defecto del ser humano. Día a día nos vamos sumergiendo en un modo cada vez más selectivo en el que a qué prestar atención, qué percibir como bueno y deseable, sin siquiera ser consciente de lo que estamos haciendo. Y el mundo real no les va a desalentar en este modo de operar. El mundo no te va a decir, tú no pienses, tú no elijas el poder, no elijas la belleza, no elijas los bienes y el dinero. Eso no te lo va a decir el mundo. Porque el así llamado mundo real está esculpido del mismo modo. Dinero y poder se regodean juntos en una piscina de miedo, de odio, de frustración, de ambición y adoración al yo. Las fuerzas de nuestra cultura dirigen estas fuerzas en pro de las riquezas, el confort, la libertad individual suficiente como para que los señores de nuestro diminuto reino mental, solitarios en el centro de la creación. Este tipo de libertad es muy tentadora. Ahora bien, hay otros tipos de libertad, y ya termino con lo que este hombre iba a decir. Sin embargo, de estos tipos de libertad, que son los más valiosos, no van a escuchar mucho en este mundo que nos rodea, basado en el puro deseo y la posesión. La libertad que verdaderamente importa, decía Wallace, implica atención, conciencia y disciplina. Y estar realmente interesado en el bienestar de los demás y estar dispuesto a sacrificarnos por ellos una y otra vez en cuestiones insignificantes y desagradables todos los días. ¿Os suena un poco al cristianismo? Esa es la libertad real. Eso es ser educado y entender cómo pensar. La alternativa es lo inconsciente, lo automático, el funcionamiento por defecto, el constante sentimiento de haber tenido y perdido alguna cosa infinita. ¡Wow! Esto también me recordó a Eclesiastés. Pero este Wallace lo ha escrito también. Es un texto demoledor. Yo cuando lo leí, si yo llego a estar allí graduado y estoy escuchando lo que este hombre me dice, ¡wow! Hubiera sido impactante, ¿verdad? Más que nada porque nos lo está diciendo un ateo. Un ateo de renombre te dice que no existe el ateísmo como tal, que todos somos creyentes. Ahora, ¿en qué creemos? Ahí es donde está el matiz. Esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. ¿Tú qué adoras? ¿Hay algo en la vida que estés adorando y tenga el poder de comerte vivo, de consumirte? ¿Sientes que tu vida podría ser diferente a como es? ¿Que tu trabajo podría ser más satisfactorio? ¿Que tu matrimonio debería funcionar mejor? Nuestro no, cariño. Te quiero. ¿Que tus hijos deberían ser más obedientes? ¿Que tus relaciones, el entorno en el que nos rodea, podría ser mejor de lo que es? ¿Tienes esta sensación de que tu destino era hacer algo mejor de lo que has conseguido en la vida?
Pues si has sentido esto o lo sientes, déjame decirte que tienes razón. ¿Por qué? Porque no hemos sido diseñados para el fracaso. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado el Señor, con un propósito eterno, no un propósito temporal, no un propósito de vivir en un mundo caído. Ese no era el propósito original del Señor. No fuimos diseñados para este mundo que está en deterioro constante. Como dice Eclesiastés, fuimos creados para la eternidad, para relacionarnos con Dios. Fuimos creados con las miras de estar en el cielo, aunque ahora mismo estemos aquí. Algo de eso dice Efesios, ¿verdad? Que estamos sentados en los lugares celestiales. Pero yo hoy me veo aquí, yo no estoy sentado arriba. Pero el Señor sabe que estamos con Él sentado arriba. Todo esto se vio afectado por el pecado original. Desde que Adán y Eva pecaron, ya el pecado ha desvirtuado el plan que tenía el Señor. Así que, si crees que no eres como deberías ser, es por esta misma razón. Hay un plan original diseñado por Dios y pasamos, por culpa del pecado, a tener otro estado de relación con el Señor. No fuimos creados para este mundo, fuimos creados para la eternidad. Pensamos que debíamos de ser de otra manera. Yo cuando me levanto digo, o cuando me acuesto, a veces reflexiono y digo, me gustaría ser de otra forma, mejorar muchas cosas de mi vida. Que no soy así por culpa del pecado. ¿Os suena de un pasaje bíblico? Sí, ¿no? ¿Romano? ¿El apóstol Pablo? Bien. Romanos 7, 18, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero es bueno que lo tengáis aquí. Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es un poco trabalengua, pero realmente viene a decir que mi deseo natural no es hacer el bien, porque cuando quiero hacerlo no lo hago, me sale el mal que llevo dentro. Y ese es el pecado que habita en mí. Por tanto, como decía anteriormente, el ser humano fue diseñado para adorar a Dios. Y si no adora a Dios, se genera un vacío. Si el ser humano no elige adorar a Dios, se genera un vacío en nuestro corazón, porque fuimos diseñados para adorarle. Y cuando hay un vacío, ese vacío se puede rellenar con cualquier cosa. Y yo estoy de acuerdo con Wallace en que sin Dios, cualquier cosa que ocupe ese vacío te va a devorar. Seguro, te va a consumir. Te va a destruir poco a poco. ¿Veis las termitas que hacen con la madera? Las termitas no se ven a veces, pero van devorando poquito a poco, hasta que ya destruyen por completo la madera. Este vacío se intenta rellenar con tiempo dedicado al trabajo, al ocio, a la televisión, y cuando esto no me satisface, porque el hueco que deja el Señor es un hueco infinito, se intenta rellenar con algo todavía más grave. Si no te satisface ni la tele, ni el ocio, ni nada de eso, ¿qué hace la gente? Es cuando se meten en problemas más graves. Drogas, casas de apuestas, prostitución. El ser humano necesita llenar ese vacío que no genera el Señor. Y ya sabéis cuál es el fin de estas personas, es la destrucción, ¿verdad? No hay nada que pueda sustituir la llenura de Dios en nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, antes mencionado, nos aclara que este tiempo en el que vivimos, esas mismas piezas parecen no encajar ahora. Incluso nos dice que la propia creación, la propia naturaleza gime, anhelante, con la esperanza de que la gloria de Dios venidera arregle
ese desajuste que hoy día tenemos gracias o debido al pecado. Como siempre, él lo expresa mejor que yo en Romanos capítulo 8. Romanos 8, 18, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Y quién gime también? Los creyentes. Versículo 23, aunque gemimos, ¿a quién tenemos? ¿Qué dijo Selu en el Salmo 107? ¿No habló de una tempestad? ¿Veis cómo no es casualidad? Y yo no había hablado con Selu antes. Bueno, le dije el jueves que lo único que iba a predicar era sobre el sentido de la vida, pero no le dije nada más. Todo tiene relación, Ali, aunque tú no lo creas. Sí, sí. Sí, seguimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Selú también preguntó, ¿queréis vivir una vida sin sufrimiento? Todo va conectado. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Recibimos esa esperanza? ¿Cuándo? Cuando fuimos salvos. Y dice el apóstol Pablo, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Versículo 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Así que, cuando uno entiende esto, que no hemos sido diseñados para el mal y que necesitamos ser llenos de Dios, entonces Cristo va al encuentro del pecador. Lo llena de todo lo necesario para su salvación, su redención, su justificación, su santificación, etc. No solamente sabe el Señor que tú existes, sino que le importas. Le importas tanto que hasta dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Él quiere que te arrepientas, que le entregue tu vida por completo. Y entonces Él puede actuar en tu vida. Por tanto, vuelvo a plantear la misma pregunta que hacía al principio. ¿En qué basas tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Vamos a seguir leyendo Lucas 12. En este pasaje sale el encuentro, sale a nuestro encuentro en un momento muy interesante del ministerio de Jesús. Nos cuenta que Jesús estaba compartiendo delante de miles de personas. Vamos al principio del versículo del capítulo 12. Dice, en esto, juntándose, ¿cuánta gente tenía el Señor a su alrededor? Por miles y miles, millares, una multitud de gente. Y le está hablando de temas muy importantes, muy importantes. Dios dice que se hace carne y va al encuentro de la humanidad y empieza a hablar estas cosas. Lo primero que les dice es, comenzó a decir a sus discípulos, bueno, a la multitud que se atropellaba y comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabéis lo que significa originalmente la palabra hipócrita? El que interpreta otro papel, un actor, ¿vale? Originalmente no tenía una connotación negativa. Yo me podía dedicar al teatro en la época de Jesús y, hola hipócrita, ¿qué tal? ¿Cómo? Y no me sentaba mal porque era un actor, ¿no? Es como el payaso.
payaso de profesión no es lo mismo que el insulto, no, ¿vale? Entonces aquí el hipócrita no tenía una connotación mala, pero el Señor Jesús utiliza esa palabra para designar un comportamiento superficial. Eres un hipócrita porque estás actuando conforme a una persona que no eres o algo que no eres. Esta enseñanza también está vigente en nuestros días. Podemos llegar a deducir que hay personas que están actuando religiosamente. No están viviendo realmente a Jesús en su interior, sino que crean una fachada y actúan, pero no son. ¿No habéis escuchado fuera de la iglesia a la gente que señala a la iglesia? ¿Qué les dice? ¿Qué nos dice? Qué hipócritas son. Pero si sois todos iguales. La gente de la iglesia. Pues no sé quién es peor. ¿Se ha escuchado eso? ¿Lo había escuchado alguna vez de gente de fuera? ¿Lo había escuchado alguna vez de gente de dentro? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, evidentemente. ¿Por qué? Porque una vez leí una frase que me gustó mucho y la cogí para mí. Y escuché que la iglesia no es un museo de gente buena, no es un museo de santurrones o de santos, sino que es un hospital de pecadores que quieren arrepentirse y quieren coger el camino estrecho que fue el que el Señor nos enseñó y seguir a Jesús. Creo que esto es esta comunidad, la que está aquí. Gente pecadora, gente que se reconoce dependiente de Dios. No somos mejores que los que están allí fuera, por nosotros mismos. Si tenemos algo bueno, es que el Señor está dentro de nosotros y está aquí presente. Gloria a Él. Por eso el Señor les dice en primer lugar, no seáis hipócritas religiosos, vivid genuinamente el Evangelio. No seamos de doble cara. No finjamos ser lo que no somos. No actuemos como quien quiera aparentar ser alguien que no es. Por eso el Señor también dice en el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Os acordáis que oró José Luis al principio? Yo sí me acuerdo, Señor, perdóname los pecados que no se ven. Todo tiene relación. Pues por estos pecados debemos pedir perdón también, por los que no se ven. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente. Conforme dice Romanos 2, 16, una sorpresita. La palabra de Dios es magnífica, para todo, para todo. Pero hay una buena noticia. Romanos 2, 16. Lo voy a leer en una traducción que me encantó porque lo explica muy sencillito. Se llama Palabra de Dios para todos. Tampoco se han buscado mucho, pero bueno, en fin, para gente como yo que no. Dice, todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, la buena noticia nos dice que todos tus secretos van a salir a la luz para ser juzgados. ¿Es una buena noticia o no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio queréis que los secretos sean expuestos? Yo, hermano, me confieso,
Yo no quiero que vosotros conozcáis mi secretillo. Son pocos pero no lo quiero. Pues yo lo quiera o no lo quiera, va a ser. Y los va a juzgar Jesucristo. ¿Buena noticia? Sí. ¿Por qué? Porque hay perdón. Porque no depende de mí. Depende de lo que ha provisto el Señor. ¿Qué ha provisto? A Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Él? Juzgarnos. ¿Nos va a condenar? No. A los que hemos depositado nuestra confianza en Él, no. ¿Nos perdona? Y lo tengo aquí anotado en mayúscula todo. Todos los pecados. Los secretos, los públicos, los que hemos hecho y los que están por hacer. Todos nos lo perdona el Señor. Lo que hay que pedirle perdón, evidentemente, y arrepentirnos. ¿Vale? Seguimos. ¿Por dónde iba? Vale. De otra manera, esto si creemos en Jesús, depositamos nuestra confianza en Él perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna y cuando muramos sabemos a dónde vamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no creemos en Jesús? ¿Existe el infierno? Sí, porque si no, ¿de qué nos salvaría el Señor, no? Pues si no creemos en Jesús, todos tus pecados también van a ser juzgados, pero va a ser ante el gran trono blanco. Y ahí el resultado va a ser otro distinto del que los hijos de Dios hemos depositado la confianza en Él. Ahí el resultado será la muerte final, el lago de fuego, es decir, el infierno. Y ahí, hermanos y amigos, ahí no hay vuelta atrás. Si no has depositado tu confianza en el Señor, tu destino es el infierno. Es claro, lo dice la Biblia. La buena noticia, que hay solución. Jesucristo es la solución. Por eso el Señor les decía, no temáis lo que el ser humano puede pensar de ti. Ten más bien en consideración al que te puede mandar al infierno. Es lógico. A mí me da igual lo que piense tú o tú o tú. Si luego al final quien me va a perdonar o no va a ser el Señor. Luego sigue diciendo capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, volvemos al texto original, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Más, versículo 9, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. No hay que temer la mano humana. A los cristianos, en la época en la que Jesús está diciendo esto, ¿sabéis que le ponían una espada aquí en la garganta? Y le decían, la frase en latín, porque los romanos hablaban en latín, yo por amor a vosotros no la voy a reproducir, pero decía, César es tu señor. Y llegaba el cristianito comprometido con el Señor y le decía, el Señor es mi Señor. Ya sabéis lo que le pasaba. Le cortaba la cabeza. Vaya coraje, ¿eh? Vaya valentía. Esto sí se jugaba en la vida. Confesar el Señor es mi Señor implicaba tu cuerpo, tu vida. Esto no se andaban con chiquitas. Pero yo te digo una cosa en esta mañana, aunque nos maten, vale la pena. Vale la pena decir el Señor es mi Señor. ¿Esto es serio o no es serio? ¿Son cosas importantes las que el Señor le estaba hablando aquí o no? Yo creo que sí. De mucha, mucha importancia. Muy serio. Está hablando también del único pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad. Si no crees en el Señor, ¿cómo vas a participar de las cosas del Señor? No es que el Señor no pueda... No es que el Señor no pueda perdonar. Él es todopoderoso. Es que el Señor no obliga a nadie a ser hijo suyo. Él es un caballero en todos los aspectos. Y Él te ofrece la salvación. Toma, cógela, te la regalo. Por gracia, soy salvo. Ya está en que tú quieras cogerle la mano o no. No preocuparse, que el Espíritu Santo está con nosotros. Sigue el texto hablando y dice, el Espíritu Santo es la única guía válida que nos enseñará cómo testificar de Dios en medio de este mundo. Yo escucho mucho a José Luis cuando él está predicando a la gente, le está compartiendo el Evangelio y dice, si yo no sabía ni lo que decirle, pero el Señor puso en mi corazón unas palabras y yo se las dije, yo no sé cómo, pero me la puso. Pues eso es el Espíritu Santo, que está obrando a través de ti. Nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo sí, y nos usa. Menos mal. Pues en mitad de todas estas cosas importantísimas, ¿verdad? Estamos en tensión. Se levanta un muchacho y le dice, maestro, a ver si encuentro el versículo. El 13. Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. El dinerito. Pero no estamos hablando de temas importantes, que estamos jugándonos la vida a la muerte. Muchachos, ¿a cuento de que viene ahora? Maestro, dile a mi hermano, que se supone que estaba ahí delante, porque si no, ¿cómo le va a decir el Señor a su hermano las cosas, no? Esto lo he deducido yo solito. Gracias, hermano. Pues le dice maestro, y esto que te voy a aportar ya hasta ahí no llego, pero se llama clave exegética. Los que han ido allí a estudiar más en por ahí. Eso, sí, yo me enfoco, Ali, pero tú sabes que yo me pierdo a veces. Bueno, esto de llamarle maestro, y os lo digo para cuando lleguéis a casa, que lo primero que hagáis sea buscar la palabra maestro en el Evangelio de Lucas y que veáis quién llama solamente maestro al Señor. Solamente se dirigen a Él diciéndole maestro los que no son creyentes. Wow, yo me quedé flipando y digo, ¿es verdad? Y yo lo miré, digo, a ver si es verdad. Sí, que si los fariseos no sé qué, maestro. Que si el no sé qué, que no era creyente, maestro. Y los que eran creyentes le decían, o iban a ser bendecidos por el Señor, le decía, Señor. ¿Nosotros podemos llamar maestro a nuestro maestro, sí o no? Sí, sí. Pero estos no le llamaban maestro como reconocimiento de su maestría. Le llamaban maestro porque querían utilizar al Señor. Y eso no está bien. En fin, seguimos. También podemos deducir que este hermano que habló, se dirigió al Señor, no era el primogénito. ¿Y por qué? Me diréis. Pues porque los primogénitos recibían el doble que los otros hermanos. Lo podéis ver en Deuteronomio 21:17. Esto cuando tengáis tiempo en casa. El mayor tenía la responsabilidad de cuidar de los menores. Ser su, no sé si habéis escuchado la palabra Goel, rescatador, el Goel, con G. ¿Os suena la historia del hijo pródigo? Sí. El hermano menor llama al padre y le dice, dame la herencia que me corresponde y me voy.
y lo malgasta, recapacita, vuelve a su casa y ¿a quién se encuentra? ¿A su Goel? ¿A su hermanito mayor dispuesto a rescatarle? No, vaya, pero si el hermano mayor se creía muy correcto, me cachi, pues tenía esa función. ¿Qué quiso hacer con el hermano menor? Largarlo de allí, darle puerta, ¿verdad? Bueno, os suena, bueno, esto tenía la obligación de rescatarlo y no lo hizo. Y está muy bien que si tú eres el hermano mayor, por ejemplo, somos 3 hermanos, ¿no? Yo recibo 2, el mediano 1 y el otro 1. Si ese hermano menor se escarría una mejilla y yo tengo que suplirle, tengo, estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa si somos 2 hermanos y se escarrían? Ya no estoy yo tan tranquilo, ¿verdad? ¿Os suena un Goel que salvó a sus hermanos? José no tenía el porqué, ¿no? ¿Él era el mayor? Pues él no tenía por qué rescatar a su hermano. Pero lo rescató, lo llevó a Egipto. Allí los recibió. ¿Y qué recibió él a cambio? La bendición de su padre, ¿no? Y además, ¿sabéis cómo la recibió? Doble. Como buen Goel. ¿Os inspira esto a encontrar un Goel superior? Como arquetipo, José, ¿de quién? De nuestro Señor, que manda a su primogénito al rescate de muchos. ¿Él tenía para rescatarnos? Vaya si tenía. El Señor le proveyó. Y ahora, sus hermanitos, hemos sido rescatados por Él, ¿verdad? ¿Cómo oí la Escritura? Bueno, este hombre se acerca al Señor, pero no fue movido por la justicia, ¿verdad? Fue movido por la avaricia. Y seguramente, como hemos dicho, allí estaba presente su hermano y él no se acercó al Señor porque creyera. Él quería instrumentalizar la figura de Jesús. Quería usar a Jesús para salirse con la suya, pero el Señor, que todo lo ve, lo tiene claro y le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y también es curioso porque, ¿verdad que leíamos en Romanos que será a través de quien todo lo que existe será juzgado? Dice que todo va a ser juzgado por Jesucristo. Pero entonces, ¿en qué quedamos, Señor? ¿Tú juzgas o no juzgas? Claro que juzgas, pero el Señor está para juzgar lo espiritual, lo importante, lo serio. Estas cosas humanas, superficiales, le dice al muchacho: mira, yo he venido a otra cosa. Él estaba en los negocios de su padre desde chiquitito y de mayor no iba a cambiar, ¿verdad? Bueno, este hermano, este muchacho, también nos abre los ojos por un problema que es superficial aparentemente, que es la avaricia, ¿verdad? Pero la avaricia normalmente esconde otro problema mayor detrás. Y el versículo 15, él le dijo: mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. La vida no se mide por cuánto tiene uno. Entonces, ¿cómo se mide? Antes os he dicho que ver la tele era un problema. Ahora os voy a pedir que si conocéis un programa que se llama La Resistencia, o habéis oído hablar alguna vez. Está en Movistar, la presenta un personaje que se llama David Broncano, es humorista, y la dinámica del programa es invitar a un famoso, a alguien que está en la actualidad, que está en su prime, como dirían los chavales de hoy día, y le hace siempre una pregunta.
¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué? Manos. Ay. Le hace una pregunta. ¿Cuánto dinero tiene? Claro, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto invitado, pues les pilla un poquillo de sorpresa porque sabéis que todos los programas se graban y luego se retransmiten. Pero cuando ya los más listillos han escuchado el programa, ya saben la respuesta que darle. Y llega otro humorista y a la pregunta de este le dijo, ¿cuánto dinero tiene? Y le dijo, mira. A mí no me venga con esa pregunta. A mí pregúntame, ¿hay niños menores por aquí? Oh, y se graba. Oh, bueno. A mí pregúntame por cuántas relaciones sexuales tengo. Porque eso es lo que le gusta a la gente. Eso, saber eso, le encanta a las personas. Y desde entonces ya, por lo visto, yo no he vuelto a ver ese trozo de programa, este presentador ya hace las dos preguntas. ¿Cuánto dinero tiene y cuántas relaciones tiene normalmente? Qué bonito está el panorama televisivo, ¿verdad? Pero no es más un reflejo de la sociedad, ¿vale? Pues aquí hay un binomio. Dinero, placer, y yo voy a añadir otro, diversión. Diversión. ¿Por qué? Vamos a poner un rango de edad, ¿vale? Los jóvenes. O sea, los jóvenes, ¿vale? Los más jovencitos. Perdón. Claro que sí, hermana. Los más jóvenes, pero no creo que te vaya a identificar con lo que voy a decir. Porque tú los videojuegos no le pegas, ¿no? Ay, pues el sentido de la vida para algunos jóvenes, lo vuelvo a repetir, voy a poner de ejemplo solo ahora mismo a estos jóvenes, ¿vale? Si eres un chico, seguro que tienes un cacharrito de estos de videojuegos. Y la vida te va en ello. No sé si había escuchado el Fortnite. Yo voy a decir el Fortnite, que es más para los de mi edad. O el FIFA. O, yo qué sé, el Call of Duty. Os suena, ¿verdad? Bueno, yo tengo un vecindario muy alegre. Si algún vecino me está viendo, os quiero, pero es muy alegre. Ventanas abiertas. ¿Sabéis eso lo que significa, no? Que si yo digo o grito más de la cuenta, el vecindario entero lo escucha. Bueno, pues fruto de esa partida, sobre todo cuando se pierde, yo he llegado a escuchar palabrotas o tacos que en mi vida había escuchado. De cómo viven metidos dentro del videojuego. Hablo del rango de edad joven, sexo varón, sexo femenino, cabeza metida en el móvil. No vais paseando por la calle. No tengo el móvil. Bueno, un móvil puesto en un banco. ¿Y las niñas? TikTok. Instagram. Como no me den un like, me muero. Yo no pondría eso porque ya habéis visto mi capacidad de danza. Es nula. Pero que extrapolamos ese rango de edad al nuestro y tenemos otros comederos de mente, ¿vale? No nos pensemos que son solo los jóvenes. Nosotros en nuestro rango tenemos nuestra... Sí, nuestro encasillamiento, nuestra fijación, nuestra fuente de devorar nuestra vida, ¿vale? Pues este parece el sentido de la vida para algunos. Dinero, placer, diversión. El sentido de la vida para algunos, si no es esta trilogía, es porque no buscan sentido de la vida. Es decir, por lo menos hay alguien que está buscando un sentido en su vida
se dedica a los videojuegos, otros se dedican, lo que hemos leído antes de Wallace, ¿verdad? Al poder, al dinero, a otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando no le buscas un sentido a la vida? Pues que la vida te va a buscar un sentido a ti que seguramente no sea el más apropiado, sobre todo si eres joven y no tienes un proyecto de futuro afianzado en los planes que el Señor quiere para ti. Así que hago un llamamiento especial a los jóvenes. Lucha por el propósito que crees que es la voluntad de Dios para tu vida. Lucha por ese propósito. Conozco mucha gente que tiene sus carreras ya terminadas y en el mejor de los casos que están trabajando, no están trabajando de lo que han estudiado, sino que están en un trabajo mucho más precario, peor pagado, trabajando más horas, aguantando jefes de todo tipo y seguramente que no sea el propósito que ellos tenían en su mente y en su corazón. Pues cuánto más cuando uno no estudia. Cuánto más cuando uno no tiene la mente y el propósito que el Señor ha puesto en su corazón. Deposita todos tus proyectos en el Señor y Él hará. Se ha dicho siempre que la vida es como un tren que tiene un origen y tiene un destino. ¿Tú cuál quieres que sea tu destino? Porque uno lo puede pretender, ¿verdad? Uno lo puede buscar. ¿Sabes que vas a llegar a alguna parada? Sí. ¿Cuál? Pues depende mucho de lo que tú trabajes para conseguir esa parada. Si no se llega a este destino, no os preocuparos que la vida ya os va a llevar a otras estaciones, que quizás no queréis, pero os va a llevar. Por cierto, ¿no habíamos leído también en el Salmo 107, versículo 30, que cuando la tempestad se calma, ¿hacia dónde nos lleva el Señor? Hacia buen puerto. Pues que el destino de tu vida sea a donde el Señor nos quiera llevar, hacia ese buen puerto. Esfuérzate, joven. Si no lo haces tú, no dudes que nadie lo va a hacer por ti. Hoy día la sociedad es tan egoísta y aparte las habichuelas se las tiene que hacer uno, ¿verdad? Pues, jóvenes de esta congregación, os animo a que os esforcéis, a los estudios, cogedlo con ganas. A menos horas de ocio, más Biblia, más estudio, que hay tiempo para todo. Ya. Bueno, que los sueños de los jóvenes no pasen por el trinomio dinero, placer, diversión, sino que sea lo que Dios quiera para ti. Fijaos en este texto, volvemos al mismo capítulo 12 de Lucas, se nos presenta una paradoja. ¿Vosotros creéis en las casualidades bíblicas? Yo no. Todo tiene un porqué. Pues acabamos de leer un joven que no tenía dinero, o que si lo tenía quería más, pero ahora se nos presenta un hombre que tiene a expuertas. Tiene todo ese dinero que el joven quería. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 15? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los expertos en griego, yo no soy uno de ellos, lo he leído, dicen que la palabra abundancia es como, viene a ser como cuando uno pone un vaso debajo del grifo, le da y desborda. No lo puede retener el vaso, ¿verdad? Toda esa abundancia de agua. Pues este es el sentido que Lucas está hablando aquí de abundancia, ¿vale? Bueno, el mismo Señor está hablando de la abundancia. Pues la palabra abundancia no solamente se refiere a lo que una persona puede tener y que le genera una posición cómoda, sino que alude a algo más allá, algo que desborda la capacidad de retener. Pues eso era lo que tenía este rico. Lo que parece aquí, volvemos a lo mismo, un problema superficial, que es la avaricia, que es alguien que quiere un poquito más, el Señor lo está enfocando también como un problema de miopía espiritual.
¿Sabéis las personas que tienen un defecto visual, la miopía, que no ven algo que tienen más de no sé cuánto distancia, pero no ven nada? Pues espiritualmente, esto es lo que está reflejando el Señor. Son personas que no son capaces de ver más allá de lo que tienen delante. Y esto habla también del sentido de la vida. Cómo las personas no saben enfocar cuál es el sentido de su vida. No lo ven o lo desvirtúan, lo ven mal. El hombre rico tenía una heredad, es decir, una propiedad que iba a recibir y que era tan próspera que dijo en su corazón. Y ahora ya sí podemos entrar en el rango de edad. Aquí en España ya está por los 65, 66 años, la jubilación. Y suma y sigue, ¿no? Bueno, ya tengo de todo. Voy a jubilarme. ¡Jo! ¡Qué bien!, ¿no? Por fin le ha llegado a este hombre su tiempo de jubilar. Oye, que también tiene derecho. Pero este hombre no iba por ahí. Este hombre iba un poquito más allá, como hemos dicho. Lo que piensa es derribar todo lo que tiene, construir graneros aún más grandes y llenarlos de todo el fruto de la cosecha que le sea posible. Y hablándole a su alma, le dice: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El mismo texto nos dice que una voz del cielo, ¿y quién habla desde el cielo? Dios, ¿verdad? ¿Qué le dice? Con mayúscula: necio. Nuestra cultura malagueña, necio, nadie dice necio, ¿verdad? Aquí sabemos insultar, pero bien. Bien, ¿verdad? Tenemos un vocabulario extenso en cuanto a los insultos. Y yo te aseguro que hoy día no le llamaríamos necio a alguien que tú quieres insultar. Le diríamos otra cosa. Pero fijaros, esta palabra necio, que parece light, que parece muy poquita cosa, muy ñoña, ¿qué dice Proverbio? ¿Qué dice los Salmos? Dice el necio en su corazón. Wow, ¿se le puede decir algo más a una persona que dice que no hay Dios? Con eso basta, ¿verdad? Tiene lo que necesita. Necio. Es alguien que no considera la realidad de Dios. Lo leemos en el Salmo 14, Salmo 53, donde dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Ese es el necio. Alguien que no sabe conducir su vida, que no es sabio para tomar decisiones. Ya puedes tener todo el dinero del mundo, que si no tienes a Dios, créeme, y con todo el respeto del mundo, eres un desgraciado. No en plan insulto, sino desgracia de desgraciadito, ¿verdad? Pero es que no lo digo yo, lo dice Jesús. Con dinero una persona atea puede ser inmensamente feliz. ¿Cierto? Sí. Ricachones que viven de lujo, de escándalo. Aparentemente una felicidad tremenda. Pero déjame decirte una cosa, no conozco ningún creyente que se cambiara por esa persona. ¿Conocéis a alguien así? Yo, personalmente, yo no me cambiaba por alguien que tuviera todo el dinero del mundo, teniendo a mi Señor. De verdad lo digo. Por mí ya se puede comer dinero con papa. Por mucho dinero que tenga, porque, frase de enmarcar, el que tiene al Señor lo tiene todo. No le hace falta nada más. Y yo no cambio eso por nada en el mundo. Voy terminando.
De verdad, ¿eh? Solo me quedan 15 páginas. Ahí está el hombre que cree que lo tiene todo. Y podemos ver que cometió 3 errores. Es mentira, ¿eh? Que me quedan 2 paginillas. Error número 1. Confundió el tiempo con la eternidad. Dice, él se dijo, tienes para muchos años, ya puedes jubilarte. El Señor mismo le dice, necio, esta noche vienen a por ti, hoy mueres. ¿Y qué? Yo más que necio, bueno, yo no voy a decir lo que el Señor le tuvo que decir, pero yo le hubiera dicho, listo, ¿qué pasa? Que esta noche vienen a por ti, ¿ahora qué? Parece que vamos a ser inmortales. Sobre todo cuanto se es más joven, se tiene la mentalidad de que uno va a durar, ¿no? Lo que se llama la ley de vida. Por ley de vida vamos a durar hasta los 80 y pico, o 90, o cada vez más. Pero realmente no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Crees que no puedes morir hoy? Vaya. Otra pregunta. Vamos a asumir que podemos morir hoy, ¿vale? ¿Estamos preparados? Amén. ¿Cómo está tu cuenta corriente en el cielo? ¿Está pelada? Igual que números rojos, ¿o hay positivo? ¿Somos ricos? Este pensaba que le quedaban muchos años por delante. ¿Y qué va? Cada día es un regalo del Señor. Cada segundo que vivimos es un regalo del Señor. Y debemos de vivir conforme a cada segundo, agradecidos, reconociéndole en todos nuestros caminos. Error número 2. Confundió su cuerpo con su alma. ¿Nos ha sorprendido antes cuando hemos leído? Dijo a su alma, alma, ahora sí. Come, bebe, disfruta. Y digo yo, ¿el alma come? ¿El alma bebe? No. Es el cuerpo el que lo hace. Pues este hombre ya confundió eso. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué pasa si pierdes la salud? Si pierdes el trabajo, si pierdes todo lo que tienes, ¿estás preparado? ¿Sabéis qué dijo Job? Bueno, dijo muchas cosas. En el capítulo 3, versículo 25, dijo, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué es lo que más te da miedo en tu vida? ¿Cuál es la peor noticia que te podrían dar ahora mismo? Piénsala. ¿Qué te llega a la mente? La primera. ¿Estás preparado para afrontarla? A Job le pasó. Y es cierto que estuvo un tiempo desorientado, que estuvo mal, que incluso llegó a maldecir el día en el que nació. Todo eso le pasó. Él es un ser humano igual que tú y que yo. Pero, ¿sabéis cuál fue la reacción de Job? Él se puso de rodillas, agradeció y adoró al Señor. Nosotros debemos de estar preparados y vivir como si fuésemos a partir con el Señor ya. ¿Vale? ¿Qué hay de la adoración? ¿Qué hay de la gratitud? ¿Qué lugar ocupa nuestra alma? Este hombre ni siquiera piensa en ello. Tenía la mente enfocada por completo en su dinero. ¿Sabéis por qué dijo el Señor que no se puede servir a Dios y a la riqueza? Porque si amas más el dinero, nunca vas a tener suficiente. Siempre vas a querer más. Y
Si amas a Dios, querrás dar. Luego, tener más y dar no es compatible. Por eso decía el Señor que no podemos adorar a Dios y a la riqueza. Como decía Wallace, nunca vamos a tener suficiente si nuestro Dios es el dinero. Pero si amas a Dios, sí vas a querer dar, bendecir a Dios, bendecir a tu hermano y a todo el que te rodea. Tercer error, confundió algo que creía que era suyo con algo que se le había prestado. En el versículo 20 dice el Señor, ¿de quién será todo esto? Esa heredad, ¿de quién será todo esto? A mí se me ocurre que seguramente de dos hijos necios. Pero bueno, es una suposición mía. ¿No conocéis alguna familia que han tenido problemas por herencia en la cual ha fallecido padre, madre o ambos y los hijos se han matado vivos por una herencia, por 4 duros, por lo asqueroso que es el dinero? Perdón por esta expresión. ¿Es cierto o no? ¿Cuánta gente, familia, se han dejado de hablar entre hermanos porque a este le ha dado un euro más que al otro y este... Ay, hay cosas más importantes que el dinero, mucho más. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cómo somos ricos con Dios? ¿Cómo somos ricos con Él? Porque el Señor nos enseña en lo que no debemos enfocarnos, que es a la riqueza terrenal. Versículo 22, el Señor mismo nos da una respuesta a la luz de lo que acaba de decir. Versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ahora aquí el Evangelio de Lucas nos matiza para mí un detalle muy importante. Habíamos hablado que en el versículo 1 el Señor estaba delante de millares y millares de personas, pero ahora se dirige a sus discípulos y les dice, no os afanéis, ¿no? Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis. Versículo 30. Todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 32. No temáis, manada pequeña. Me encanta ese... Con qué cariño nos habla el Señor, ¿verdad? Increíble. Confía en mí, está diciendo el Señor. Confía en Él. Descansa en Él. Quédate tranquilo. Versículo 25. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Versículo 26. Si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Versículo 30. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. 31. Busquen, este versículo es muy famoso, el reino de Dios por encima de todo lo demás. Yo sé que esta versión dice, busca primeramente el reino de Dios, viene a decir lo mismo. Busquen en primer lugar el reino de Dios. A nuestro Padre le ha placido darnos la eternidad, tanto que nos ha hecho partícipes de su reino. Versículo 32. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. A su ovejita le ha dado el reino. Esto es una locura, hermano. Como consecuencia de formar parte del reino es que debemos ser agradecidos, ¿verdad? Ser consecuentes. ¿Qué dijo Mateo en el capítulo 10:8? De gracia recibisteis. Tal como habéis recibido, dad. De gracia recibisteis, por tanto, de gracia, dad. Hemos sido bendecidos por Dios. Ahora nosotros debemos mostrar esa generosidad hacia los demás. Haciendo esto es como amontonamos tesoros en el cielo. ¿Quieres ser rico en el reino de los cielos?
Yo sí, yo me apunto. Pues da, bendice, comparte. Había un misionero en la zona de Ecuador, se llamaba Jim Elliot, y él fue a predicar a tribus indígenas de allí. Resultado, la misma tribu que él le predicaba, lo mató. Y él dijo una frase en 1949, dice, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Lo voy a repetir. No es tonto el que da lo que no puede conservar. De gracia habéis dado. Yo voy a dar lo que no puedo conservar. No lo puedo retener para mí. Eso es para compartir. Para ganar lo que no puede perder. ¿Qué va a ganar una persona si compartimos la gracia de Dios? ¿La va a perder? No. Bonita frase. Versículo 35. Estén vestidos, listos para servir, mantengan lámparas encendidas. Versículo 38. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Tú solo preocúpate de estar preparado, listo para servir, con tu lámpara encendida. Qué bueno es vivir estando preparado para lo que el Señor nos ha llamado. Sabiendo a dónde vas, si mueres. Teniendo la tranquilidad de estar toda la eternidad con nuestro Señor. Versículo 40 dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Y ese todo el tiempo lo he subrayado. Todo el tiempo preparándonos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y Pedro le pregunta, parece que Pedro estaba un poquillo confundido, y dice, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o para todos? Y el Señor mismo le responde que realmente es para todo aquel que busque al Señor. Somos responsables de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Absolutamente de todo. El versículo 48 dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Qué ha puesto el Señor en nuestras manos? ¿Qué estás haciendo con tus talentos, con tus capacidades, con tus dones, con tus recursos? Sabemos que el Señor nos ha creado como seres únicos. No hay otro Israel, no hay otra Margarita. Tú eres único para el Señor. No hay otro como tú. ¿Estás trabajando para el reino o estás trabajando para ti? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? En la medida en que Dios sea el centro de nuestra vida, nos sentiremos más realizados. Porque ¿quién se realizará en nuestra vida? ¿Tú? ¿Tu anhelo? ¿Tus preocupaciones? ¿tus proyectos? No. El mismo Señor será el que trabaje, el que opere en nuestras vidas. Nos haremos ricos para con Dios. Encontraremos el sentido de la vida, el significado de aquello que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Os acordáis el concepto de abundancia? Ese vaso de agua que rebosa y rebosa y rebosa. Pues eso es lo que quiere el Señor para nosotros en nuestra vida. Así que me gustaría ya para finalizar, por fin, llamarte a la reflexión y preguntarte, ¿estás adorando algo que te está consumiendo o estamos adorando a Dios? Realmente no existe el ateísmo. A algo adoras. Algo pones en el centro de tu vida. Igual nos adoramos a nosotros mismos. Igual adoras algo, no lo sé. Puede ser, pero es necesario responder al llamado de Dios. Si hasta ahora hemos estado divagando y no sabíamos bien cuál era el sentido de nuestra vida, vamos a centrarnos única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y Él va a hacer, Él va a poner orden y sentido a nuestra vida. El llamado a arrepentirnos, Él nos va a llamar a creer, a poner nuestra total confianza en Él y a vivir la vida a la luz de la eternidad. A hacernos un tesoro allí, no aquí, porque eso es lo que cuenta, el que permanece en las manos del Señor.
que podamos reflexionar también como iglesia, como congregación, como creyente, cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, el lugar que le corresponde en nuestro servicio, y que el Señor nos bendiga y nos use y que sea glorificado en todo lo que hacemos y pensamos. Amén.